En medio del calor resplandeciente del desierto de Arizona, la ciudad de Rattlers End se erguía como una postal olvidada de otro tiempo. Sus edificios desgastados y sus calles barridas por el polvo guardaban oscuros secretos tras sus postigos cerrados. Mientras el sol de última hora de la tarde proyectaba largas sombras sobre la desierta calle principal, el único movimiento provenía de los carteles de "Se busca" que ondeaban en la brisa caliente, todos con el mismo rostro. Vicente, el Cuervo Ramírez, el notorio líder de la banda de los Cuervos Nocturnos. Antes de que volvamos a empezar, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito porque mañana te tengo reservado algo muy especial. Dentro del único bar de la ciudad, la habitual tranquilidad de la tarde se vio rota por el sonido de cristales rotos y risas crueles. Un grupo de hombres de aspecto rudo que llevaban pañuelos rojos, los exploradores de Ramírez, estaban dando una lección al viejo Frank Whitaker, el pianista del bar, por atreverse a pedirles que pagaran su cuenta. Ninguno de ellos se percató del extraño que acababa de atar su caballo gris moteado en el exterior. Un hombre delgado con un abrigo marrón desgastado que se movía con la tranquila gracia de un puma. Cuando el extraño atravesó las puertas batientes del salón, el único sonido fue el suave tintineo de sus espuelas. Su rostro, parcialmente oculto por un sombrero negro de ala ancha, no mostraba expresión alguna mientras observaba la escena. Para los matones, parecía un viajero cansado, más que buscaba refugio del despiadado sol del desierto. No tenían forma de saber que estaban en presencia del alguacil Michael Hawke, conocido por unos pocos como la sombra de los territorios. Un hombre cuya verdadera identidad era conocida por pocos, pero cuyas hazañas se habían convertido en leyendas, susurradas en todo el oeste. Rattlers End no siempre fue un lugar donde la gente decente cerraba sus puertas al atardecer. Hace solo 3 años, había sido una prometedora ciudad minera de plata que atraía a trabajadores honestos y sus familias de todo el territorio. Pero eso fue antes de que Vicente, el Cuervo Ramírez y sus Night Ravens decidieran convertirla en su fortaleza. El salón quedó en silencio cuando el mariscal Michael Hawke entró, salvo por la respiración entrecortada del viejo Frank mientras intentaba levantarse del suelo. El cristal roto crujía bajo las botas de Hawke mientras se dirigía a la barra, aparentemente ajeno a los 5 cuervos que lo observaban con creciente interés. Detrás de la barra, un hombre curtido con un bigote canoso, Samuel Reed, el propietario, pulía nerviosamente un vaso que ya estaba limpio. «Agua», dijo Hawke en voz baja, dejando una moneda en el mostrador. Su voz era suave, pero tenía un matiz que hizo que las manos de Reed temblaran ligeramente al llenar el vaso. El calor de la tarde había dejado una fina capa de polvo en el abrigo de Hawke y su actitud tranquila parecía casi fuera de lugar en una ciudad tan claramente presa del miedo. El más grande de los Ravens, un bruto con una desagradable cicatriz que le recorría la mejilla izquierda, dio un codazo a sus compañeros y sonrió. «Hola, forastero», dijo arrastrando un poco las palabras por el whisky que habían estado bebiendo toda la tarde. «Debes de ser nuevo aquí. ¿No sabes que esto es un establecimiento privado?» Hawke dio un lento sorbo de agua sin girarse ni responder. A través de la mugrienta ventana del bar pudo ver a unas mujeres que llevaban apresuradamente a sus hijos al interior. Un hombre que llevaba suministros de la tienda general aceleró el paso, con la mirada baja. El miedo de la ciudad era palpable, escrito en cada mirada furtiva y cada paso apresurado. «Te estoy hablando a ti, forastero», gruñó el hombre asustado, alejándose de su mesa. Sus espuelas marcaban un ritmo irregular al acercarse a la barra, con la mano apoyada casualmente en su revólver enfundado.
Detrás de él, sus compañeros se dispersaron, anticipando el entretenimiento. La cara de Reed palideció. «Señor Cruz, por favor», empezó. «Solo está de paso». «Cállate, viejo», espetó Cruz, que ahora estaba a pocos metros de Mindese Hawk. «Estoy enseñando a nuestros invitados las costumbres locales». Intentó coger el vaso de Hawk con la intención de derramarlo. Lo que sucedió a continuación fue tan rápido que más tarde, cuando los testigos intentaron describirlo, no pudieron ponerse de acuerdo sobre la secuencia de los hechos. De alguna manera, la mano izquierda de Hawk atrapó la muñeca de Cruz antes de que llegara al vaso, mientras que su mano derecha permanecía casualmente apoyada en la barra. El rostro de Cruz se contorsionó de sorpresa y dolor cuando Hawk aplicó presión en un punto específico de su muñeca, obligándolo a arrodillarse sin esfuerzo aparente. «El agua de aquí», dijo Hawk con la misma voz tranquila, «está bastante buena. Sería una pena desperdiciarla». Soltó a Cruz, que retrocedió a trompicones, cuidando su muñeca, con el rostro rojo de humillación y rabia. «Estás muerto», gruñó Cruz, tratando de alcanzar su arma. Pero antes de que sus dedos pudieran cerrarse alrededor de la empuñadura, el abrigo de Hawk se había movido muy ligeramente, revelando su propia funda. No había desenfundado, ni siquiera había tocado su arma, pero algo en su postura, en la forma en que sus ojos captaban la luz, hizo que Cruz se quedara paralizado. Por primera vez desde que entró en el salón, Hawk se volvió para mirar de frente a los Ravens. Sus ojos, grises como nubes de tormenta, observaron a cada hombre por turno. «Me imagino», dijo, «que el señor Whittaker podría necesitar ayuda para llegar al médico. ¿Por qué no se hacen ustedes útiles, caballeros?» Los cuervos se miraron, con incertidumbre. La mano de Cruz aún se cernía cerca de su arma, pero ahora había sudor en su frente que antes no había estado allí. Algo en la tranquila confianza del extraño lo había sacudido. «Esto no ha terminado», escupió finalmente Cruz, retrocediendo hacia la puerta. Hizo un gesto a sus hombres, quienes lo ayudaron a sacar a Frank Whittaker del salón con su bravuconería anterior notablemente disminuida. Cuando las puertas se cerraron tras ellos, Reed dejó escapar un largo suspiro. «No debería haber hecho eso, señor», dijo, aunque había un toque de admiración en su voz. «Volverán y traerán más hombres. Cruz es la mano derecha del cuervo». Hawk terminó su agua y colocó el vaso suavemente sobre el mostrador. «Háblame de Ramírez», dijo ignorando la advertencia. «Cuéntame cómo tomó el control de Rattlers End». Reed miró nervioso a las ventanas y luego se acercó. «Empezó con el dinero de la protección», susurró. «Luego tomaron el control de los envíos de plata, cualquiera que se negara a pagar o intentara enfrentarse a ellos». Se quedó en silencio, con la mirada perdida en una colección de fotografías en la pared. Rostros de personas que ya no estaban para que les hicieran fotos. Mientras Reed hablaba, Hawk se fijó en una joven que observaba desde la sombra de la escalera con una mezcla de miedo y algo más en el rostro, quizá esperanza. Ella desapareció rápidamente arriba al verlo mirándola, pero no sin antes dejarle entrever los moretones en su muñeca. El sol empezaba a ponerse fuera, pintando el cielo en tonos rojo sangre. Pronto, Cruz regresaría con refuerzos, esperando encontrar un blanco fácil. En lugar de eso, encontrarían el principio de su fin, aunque aún no lo sabían. Mientras la oscuridad se apoderaba de Rattlers End, Reed se encontró estudiando al extraño personaje que había optado por quedarse en el bar a pesar de su advertencia. Había algo diferente en la forma en que Hawk se comportaba. Una especie de preparación enroscada bajo su tranquilo exterior que a Reed le recordaba a una serpiente de cascabel antes de atacar. «Dicen que el cuervo mantiene a su fuerza principal acampada en la antigua mina de plata», continuó Reed, manteniendo la voz baja. 30 hombres, tal vez más.
Salen a asaltar los carros de suministros y a aterrorizar los asentamientos cercanos. El alguacil del pueblo señaló otra fotografía en la pared, esta de un joven con una placa. Digamos que no hemos tenido ley aquí durante 8 meses. Hawk se quedó mirando la fotografía del alguacil. Thomas Green, dijo en voz baja, sorprendiendo a Reed. Lo conocía. Buen hombre. Rapidez de reflejos. Antes de que Reed pudiera preguntar cómo sabía Hawk el nombre del alguacil muerto, las puertas del bar se abrieron de golpe. Cruz había regresado como se esperaba, pero no estaba solo. 8 cuervos más entraron detrás de él, con sus pañuelos rojos que contrastaban con la oscuridad creciente. Entre ellos había un mexicano alto y delgado con un revólver de mango plateado, Diego Cortés, el hermano menor del cuervo. «¿Este es?», preguntó Cortés con un marcado acento, pero un inglés preciso. Cruz asintió, aún cuidando su muñeca. Cortés se acercó a la barra, con movimientos casuales pero calculados. A diferencia de los demás, se comportaba con un aire educado, lo que de alguna manera lo hacía más amenazante. «Señor, debo disculparme por el comportamiento anterior de mis hombres. Pueden ser demasiado entusiastas». Hawk se giró lentamente en su taburete, con un brazo apoyado casualmente en la barra. «No hace falta que se disculpe», dijo. «Estoy seguro de que serán más corteses en el futuro». Una tensa sonrisa se dibujó en el rostro de Cortés. «Ah, pero verá, hay un problema. En Rattlers End, el respeto lo es todo. Mi hermano, el Cuervo, construyó esta ciudad con respeto. Y usted, señor», señaló la muñeca de Cruz, «ha mostrado una falta de respeto. Tu hermano no construyó nada», respondió Hawk con una voz que se oía claramente a través del tenso silencio. «Tomó lo que otros construyeron. Hay una diferencia». Los cuervos se movieron inquietos. Las manos se dirigieron a sus armas. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo, así que si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. Pero Cortés levantó una mano, aún sonriendo. «Sois muy valientes o muy tontos, forasteros. Quizá ambas cosas. ¿Puedo saber vuestro nombre?» «Smith», dijo Hawk. «John Smith». Cortés se rió, un sonido sin humor. «Por supuesto. Y yo soy el rey de España». Ahora estudió a Hawk con más atención. «Sabes, hay historias que circulan por el territorio. Historias de un hombre que trae problemas a operaciones establecidas como la nuestra. Dicen que se mueve como un fantasma, que nunca se queda en un lugar el tiempo suficiente como para proyectar una sombra. Lo llaman la sombra de los territorios». La mano de Cortés se movió casualmente para descansar sobre su revólver de empuñadura plateada. «Pero seguro que tú no eres él. No sería tan tonto como para entrar solo en nuestra ciudad. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo. Así que si te gusta, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros». Ahora volvamos a la historia. Desde su escondite en las escaleras, la joven de antes, Sarah Reed, la hija del dueño, observaba cómo se desarrollaba la escena con creciente tensión. Había visto a muchos hombres intentar enfrentarse a los cuervos antes. Ninguno había vivido para intentarlo 2 veces. «Solo estoy de paso», dijo Hawk, volviéndose hacia el bar. «Busco trabajo». «Ah, entonces tal vez podamos ayudarnos mutuamente», respondió Cortés. «Siempre estamos buscando hombres con talentos especiales». «Ese movimiento que usaste con Cruz, ¿dónde aprendiste algo así?» «Aquí y allá», dijo Hawk vagamente. «Aprendí algunos trucos durante la guerra». Cortés entrecerró los ojos. ¿De qué bando? Del que mejor pagara en ese momento. Esto provocó una auténtica carcajada de Cortés. «Un hombre como yo. Quizás te gustaría cenar con nosotros. El Cuervo en persona regresa mañana. Estaría muy interesado en conocer a alguien con tus
capacidades. Hawk pareció considerar la oferta. Agradezco la invitación, dijo finalmente, pero prefiero ganarme las comidas honestamente. La temperatura de la habitación pareció bajar varios grados. La sonrisa de Cortés se desvaneció. Esperaba que pudiéramos ser razonables, dijo, pero no me dejas otra opción. Tienes hasta el amanecer para salir de Rattlers End. Después de eso, dejó la amenaza flotando en el aire. Mientras Cortés y sus hombres salían en fila del salón, Reed dejó escapar un jadeo tembloroso. Deberías aceptar su oferta de irte, dijo. El último hombre que se enfrentó a ellos de esa manera acabó boca abajo en Bitter Creek. Hawk se puso de pie, ajustándose el abrigo. Mencionaron la antigua mina de plata, dijo, ignorando una vez más la advertencia. Reed, ¿a qué distancia está? A unos 5 kilómetros al norte, pero Reed negó con la cabeza. No puedes pensar en ir allí. Es un suicidio. Necesito ver su operación, dijo Hawk con sencillez. ¿Y usted, señor Reed? Quizá quiera mantener a su hija alejada del bar mañana. Las cosas podrían ponerse feas. Reed abrió los ojos como platos. No había mencionado que tenía una hija, ni Sarah había hablado con el desconocido. Sin embargo, de alguna manera, Hawk había notado su presencia y entendido la situación perfectamente. Mientras Hawk salía a la noche, Sarah emergió de su escondite. «Padre», susurró, «¿crees que él realmente...?» Reed miró fijamente las puertas del salón mientras se cerraban de golpe. «No lo sé, hija, pero sea quien sea, me temo que mañana será un día que Rattlers End no olvidará pronto». La luz del amanecer encontró a Hawk encaramado en una cresta con vistas a la antigua mina de plata, con su caballo gris, moteado atado tranquilamente detrás de él. A través de su catalejo de latón, pudo ver el campamento de los cuervos nocturnos, extendido a lo largo de la entrada de la mina. Tiendas de campaña esparcidas como setas oscuras, fogatas que enviaban finas corrientes de humo al cielo púrpura. Pero lo que le llamó la atención fue el flujo constante de trabajadores que eran conducidos al pozo de la mina. No eran mineros, al menos no voluntarios. Incluso desde esa distancia podía ver las cadenas que los ataban. La mayoría vestía los restos de ropa de civil, y su andar arrastrado hablaba de agotamiento y derrota. Entre ellos, vio varios rostros que coincidían con los de los carteles de personas desaparecidas que había visto en ciudades de todo el territorio. Un movimiento cerca de la entrada de la mina llamó su atención. Una figura emergió. Su ropa negra y sombrero de plumas de cuervo lo marcaban como alguien de importancia. Incluso sin la cicatriz distintiva que iba desde su ojo izquierdo hasta su mandíbula, Hawk habría reconocido a Vicente, el Cuervo Ramírez, por los carteles de Se Busca. El notorio líder de la banda supervisaba el cambio de turno de 1900. La mañana, a veces ladrando órdenes a sus hombres en un español rápido. «Menudo espectáculo, ¿verdad?», dijo una voz tranquila a sus espaldas. Hawk no se dio la vuelta. «Buenos días, Sheriff Green», dijo en voz baja. O debería decir ex-Sheriff Green. Thomas Green, el marshal supuestamente muerto de la fotografía del salón de Reed, se acomodó junto a Hawk en el polvo. Tenía un aspecto considerablemente peor por el desgaste, el rostro demacrado, el bigote que una vez fue orgulloso despeinado. «Le dijeron a todo el mundo que estaba muerto», dijo. «La verdad es que soy algo peor. Ahora soy su contable. Llevo la cuenta de la plata robada, los trabajos forzados, las extorsiones». Su voz estaba cargada de vergüenza. «Tienen a mi esposa y a mi hija allí, ¿sabes? En la vivienda de la empresa detrás de la mina». Hawk bajó su catalejo. «Lo sé, por eso estoy aquí». Green abrió mucho los ojos. «Te envió el territorio.
después de todo este tiempo. No exactamente, respondió Hawk. Digamos que tengo un interés personal en desmantelar operaciones como esta. Hizo una pausa, estudiando la distribución del campamento. Háblame de su rutina. Green habló rápidamente. Sus palabras llevaban el peso de una larga observación. El Cuervo dirige todo como una operación militar. Los guardias cambian cada 6 horas. Guardan la plata robada en la antigua oficina de ensayos, ese edificio con la puerta verde. Los trabajadores forzados trabajan turnos de 12 horas extrayendo plata nueva. Tienen unos 40 hombres armados, repartidos entre aquí y la ciudad. ¿Y las familias? ¿Los rehenes? Los mantienen en las antiguas casas de la compañía minera, detrás del pozo principal. Siempre vigilados. Los usan para mantener a los trabajadores a raya. La voz de Green se quebró. Mi Sara. Solo tiene 12 años. La expresión de Hawk no cambió, pero algo parpadeó en sus ojos grises. Anoche vi a Cortés en la ciudad. ¿Está dirigiendo las cosas mientras el Cuervo está fuera? Sí, Diego se encarga de las operaciones diarias en la ciudad. Él es el inteligente, estudió en Ciudad de México, pero el Cuervo es otra cosa. Le he visto matar a tiros a 3 hombres antes de que pudieran sacar el cuero, y lo disfruta. Abajo, en el campamento, el Cuervo estaba reprendiendo a uno de sus hombres, y su voz se oía débilmente en la brisa matutina. Al parecer, el hombre no había conseguido proteger adecuadamente a un grupo de trabajadores, y la solución del Cuervo fue rápida y brutal. Un solo disparo resonó en todo el valle, seguido de un silencio absoluto. Así es él, susurró. Green gobierna a través del miedo. Incluso sus propios hombres le tienen terror. El único en quien confía es en su hermano. Hawk guardó cuidadosamente su catalejo. ¿Con qué frecuencia trasladan la plata? Cada 2 semanas. Mañana por la noche sale un cargamento. Lo disfrazan como suministros de operaciones. Mineras normales. Esconden la plata en cajas marcadas como piezas de equipo. Los diputados territoriales ni siquiera lo miran 2 veces. ¿Y las familias de los trabajadores? ¿Los rehenes? Los mantienen separados. Los hombres trabajan en las minas mientras sus familias están retenidas en las casas de la empresa. Cualquier problema de los trabajadores, sus familias lo sufren. Cualquier problema de las familias. Green se quedó callado, con las manos temblando ligeramente. Hawk se puso de pie quitándose el polvo del plumero. Deberías volver antes de que se den cuenta de que has desaparecido. Pero primero, háblame de la mina en sí. ¿Hay otras vías, además del pozo principal? Green asintió. Hay un viejo conducto de ventilación a unos 800 metros al este. Sale detrás de la oficina de análisis. No lo vigilan porque se supone que va a derrumbarse, pero he visto a algunos de los niños usarlo para colar comida extra a sus padres. Bien, dijo Hawk. Una cosa más. La mujer del bar, Sarah Reed, ¿qué relación tiene con todo esto? El rostro de Green se ensombreció. El Cuervo se ha encaprichado de ella. Dice que va a hacerla su esposa, quiera ella o no. Por eso se queda cerca del bar. Su padre cree que puede protegerla, pero... sacudió la cabeza. ¿Ya viste lo bien que funciona eso? Hawk montó su caballo con fluida elegancia. Vuelve al campamento. Mañana por la noche, cuando oigas que empieza el alboroto, lleva a tantas familias como puedas a la entrada del conducto de ventilación. Tendré a alguien esperando allí. ¿De verdad vas a enfrentarte a ellos? ¿A todos?, preguntó Green, con incredulidad. Incluso si eres quien dicen que eres, esto es un suicidio. Una sombra de sonrisa cruzó el rostro de Hawk. Quizá, pero a veces la única forma de lidiar con lobos rabiosos es entrar directamente en su guarida. Giró su caballo hacia la ciudad. Además, le hice una promesa a tu esposa antes de que enviara esa carta pidiendo ayuda, y siempre cumplo mis promesas.
Mientras Hawk se alejaba a caballo, Green lo observaba con una mezcla de esperanza y miedo. Abajo, en el campamento, el Cuervo inspeccionaba las armas de sus hombres, sin saber que el silencioso desconocido del que le había hablado su hermano estaba a punto de poner patas arriba toda su operación. El sol de la tarde caía implacable sobre Rattlers End, mientras Hawk cabalgaba de vuelta a la ciudad. Las calles estaban más concurridas ahora, con los habitantes del pueblo ocupados en sus asuntos bajo la atenta mirada de los cuervos nocturnos. Observó cómo la gente caminaba deprisa, con la cabeza gacha, evitando el contacto visual, el comportamiento inconfundible de una población que vivía bajo la tiranía. Al pasar por la tienda de ultramarinos, vio a Cruz y a otros 2 cuervos acosando al tendero, un anciano chino llamado Wei Chen. Estaban tirando productos de sus estanterías, exigiendo mayores pagos de protección. El hijo pequeño de Chen observaba impotente desde detrás del mostrador, con los puños pequeños apretados en un gesto de rabia silenciosa. Hawk desmontó suavemente, atando su caballo al poste de enganche. El suave tintineo de sus espuelas anunció su entrada en la tienda. Cruz se volvió, su rostro oscureciéndose con el reconocimiento y el odio. «¡Sigues aquí!», gruñó Cruz, moviendo instintivamente la mano hacia su pistola. «Creía que mi jefe te había dicho que te fueras antes del amanecer». «Necesitaba suministros», dijo Hawk con calma, cogiendo una lata de judías que los cuervos habían tirado al suelo. La volvió a colocar con cuidado en el estante. «Señor Chen, necesitaré munición. Calibre 45, 4 cajas». Los Ravens intercambiaron miradas y luego estallaron en carcajadas. «¿4 cajas?», se burló Cruz. «¿Planeas una guerra, amigo?» «Algo así», respondió Hawk, con sus ojos grises mirando a Cruz. La risa se le atragantó al matón. Antes de que Cruz pudiera responder, la puerta de la tienda se abrió de nuevo. Diego Cortés entró, con su revólver de empuñadura plateada brillando a la luz del sol que entraba por las ventanas. «Señor Smith», dijo, con una nota de diversión en su voz cultivada. «Veo que ha decidido ignorar nuestra amistosa advertencia». «Solo estoy comprando provisiones», repitió Hawk, todavía concentrado en ayudar a Chen a limpiar sus estantes. «Luego me iré». Cortés lo estudió con un interés calculado. «Sabes, he estado pensando en nuestra conversación de anoche. Algo en ti me parecía familiar». Sacó un papel doblado del bolsillo de su chaleco. «Así que envié a uno de mis hombres a Silver Springs. Allí tenían unos carteles interesantes». Hawk se enderezó lentamente volviéndose hacia Cortés. La tienda se había quedado mortalmente en silencio. «La descripción coincide», continuó Cortés. «Un hombre alto, ojos grises, se mueve como un gato. Le llaman la sombra de los territorios, conocido por desmantelar operaciones como la nuestra en otros 3 territorios». Su sonrisa se volvió depredadora. «Hay un buen precio por tu cabeza». «Podría ser cualquiera», dijo Hawk en voz baja. «Los ojos grises no son tampoco comunes». «Cierto», asintió Cortés, «pero lo que más me interesa es el momento. Llegas justo cuando nos estamos preparando para mover nuestro mayor envío de plata hasta la fecha. ¿Coincidencia?». La tensión en la tienda era palpable. Cruz y sus hombres se habían dispersado con las manos cerca de sus armas. El joven Chen se había agachado detrás del mostrador, mientras su padre permanecía inmóvil, agarrando una escoba como si fuera un escudo. «Creo», dijo Hawke con cuidado, «que las coincidencias hacen la vida interesante». Cortés se rió. «Desde luego que sí. Sabes, mi hermano vuelve hoy. Está muy interesado en conocerte, sobre todo después de que le contara tu pequeña muestra de habilidad de anoche». Hizo un gesto hacia la muñeca aún vendada de Cruz. «Quizás te unas a nosotros para cenar después de todo».
Agradezco la oferta, respondió Hawke, pero tengo otros planes. Insisto, dijo Cortés endureciendo la voz. Cruz, ayuda a nuestro amigo a comprender la importancia de aceptar la hospitalidad de mi hermano. Cruz sonrió y desenfundó su pistola. Pero antes de que pudiera apuntar, la mano de Hawke se disparó, agarró una lata de melocotones del estante y la lanzó con una precisión mortal. La lata golpeó la mano de Cruz con la pistola, haciendo que su arma cayera al suelo. Con el mismo movimiento fluido, Hawke ya había desenfundado su propio revólver, con el cañón apuntando firmemente al pecho de Cortés. Los otros cuervos ya habían sacado sus armas, pero Cortés levantó una mano y los detuvo. Su sonrisa se había ensanchado. Impresionante, dijo. Muy impresionante. Pero seguro que no crees que puedes con todos nosotros. No hace falta, respondió Hawke con calma. Solo contigo. La pregunta es, ¿eres tan rápido con esa elegante pistola plateada como tu hermano lo es con la suya? Durante un largo momento, nadie se movió. Entonces Cortés volvió a reír, pero esta vez con un toque de incertidumbre. ¿Sabe qué? Quédese con la munición, señor Smith. Considérela un regalo. Retrocedió hacia la puerta, manteniendo las manos a la vista. Pero acompáñenos a cenar esta noche. El cuervo se decepcionará mucho si no lo hace. Después de que se fueran, Chen se dejó caer contra el mostrador, temblando. No deberías haber hecho eso, dijo en un inglés con acento. Ahora te matarán. ¿Cuánto te debo por la munición?, preguntó Hawke, ignorando la advertencia. No te cobraré nada, respondió Chen rápidamente. Solo, por favor, cuando vengan a por ti, mantente alejado de mi tienda. Hawke dejó varios dólares de plata sobre el mostrador de todos modos. Tu hijo, dijo en voz baja, tiene espíritu, pero manténlo dentro esta noche. Las cosas podrían ponerse feas. Cuando volvió a la calle, Hawke pudo sentir las miradas sobre él desde todas las ventanas. La noticia se difundiría rápidamente ahora. La sombra de los territorios estaba en Rattlers End. El cuervo lo sabría pronto, si no lo sabía ya. Al final de la calle, vio a Sarah Reed observándolo desde la ventana del bar. Ella rápidamente se agachó cuando lo vio mirándola, pero no antes de que él captara el destello de esperanza en sus ojos. La misma esperanza que había visto en 1900 innumerables otras ciudades antes de que las cosas se pusieran sangrientas. La noche estaba llegando a Rattlers End y con ella comenzaría el verdadero trabajo. El sol se ponía tras las montañas cuando el salón de Reed comenzó a llenarse de cuervos nocturnos, más de los que nadie en la ciudad había visto reunidos en un solo lugar antes. El regreso de El Cuervo había reunido a toda la banda y sus estridentes risas y gritos de borrachos se extendían por las calles oscurecidas. A través de las sucias ventanas, los habitantes del pueblo que se apresuraban a regresar a casa podían ver al propio líder de la banda sentado en la mesa, más grande, con su sombrero de plumas de cuervo proyectando sombras siniestras a la luz de la lámpara. En el establo detrás de la tienda general, Hawke estaba teniendo una reunión muy diferente. ¿Y tú qué?, preguntó Green desde su posición junto a la puerta. No puedes enfrentarte a toda la banda tú solo. Una sombra de sonrisa cruzó el rostro de Hawke. No estaré solo. Tendré lo que más teme toda banda como esta, el caos. Se volvió hacia Martínez. Ahí es donde entras tú. ¿Cuánta pólvora negra tienes todavía escondida en tu tienda? Los ojos del herrero se abrieron como platos al comprender. 3 o 4 barriles. La estaba guardando para... Bueno, para algo como esto, supongo. Perfecto. Hawke dibujó más líneas en la tierra. Esto es lo que va a pasar. En aproximadamente 1 hora voy a aceptar la invitación a cenar de El Cuervo.
Mientras todos los ojos están puestos en mí, Martínez colocará los barriles de pólvora aquí, aquí y aquí. Marcó 3 puntos en su mapa. Cooper, tendrás que correr la voz discretamente. Cuando la gente oiga la primera explosión, se dirigirá a la herrería, no antes. ¿Y Sarah Reed?, preguntó Doc Harris en voz baja. El cuervo tiene planes para ella esta noche. Por eso están todos de celebración. La expresión de Hawk se endureció momentáneamente. Sarah no estará en el bar cuando empiece. Green, tú te asegurarás de ello. Dile a Reed que la envíe a casa del doctor con alguna excusa, que busca medicinas para el dolor de cabeza, lo que sea. Doc, manténla allí hasta que oigas la señal. Thomas Green se quedó de pie junto a la puerta nervioso, vigilando, mientras Hawk hablaba en voz baja con 3 hombres que se habían colado por la parte de atrás. James Cooper, el antiguo capataz de la mina. Daniel Martínez, que había sido herrero del pueblo, y William Doc Harris, el médico del pueblo. El conducto de ventilación es nuestra clave, explicó Hawk, mientras dibujaba un mapa aproximado en el suelo de tierra. Green me dice que sale detrás de la oficina de análisis. Ahí es donde guardan la plata y la mayor parte de la munición. Pero estarán esperando algo, intervino Cooper, después de lo que ha pasado hoy en la tienda. Esperan un asalto frontal, interrumpió Hawk. Un tiroteo en las calles. Por eso han reunido a tantos hombres en el bar. Señaló diferentes puntos en su tosco mapa. Lo que no saben es que mientras me vigilan, vosotros 3 estaréis posicionando a la gente del pueblo. El doctor Harris frunció el ceño. Los habitantes, pero están aterrorizados, no lucharán. No necesitan luchar, dijo Hawk. Solo tienen que estar preparados para moverse. Martínez, ¿a cuántas personas puedes esconder en 1900? ¿Tu antigua herrería? El herrero pensó un momento. 20, quizá 30 si se apiñan. Bien, cuando empiece, ahí es donde irán primero las mujeres y los niños. Cooper, tú los guiarás por los callejones traseros hasta el conducto de ventilación. Doc, necesitarás tu carreta lista, llena de suministros médicos y esperando en el cruce de Bitter Creek. Los hombres asimilaron sus instrucciones en un tenso silencio. El peso de lo que estaban a punto de intentar pesaba en el aire mohoso del establo. Finalmente, Cooper habló. ¿Por qué haces esto? ¿De verdad? Esta no es tu lucha. Hawk se puso de pie, quitándose la suciedad del plumero. Hace 3 meses recibí una carta de la señora Green. Se las arregló para sacarla de contrabando con un comerciante comprensivo. Escribió sobre lo que estaba sucediendo aquí. El trabajo forzado, los rehenes, el terror. Pero sobre todo, escribió sobre su hija viendo cómo destrozaban a su padre, día tras día. Sobre cómo los niños del campo lloran hasta quedarse dormidos todas las noches. Revisó sus revólveres con una eficiencia experimentada. A veces un hombre tiene que decidir en qué tipo de mundo está dispuesto a vivir. Pero, ¿por qué tú?, insistió Martínez. ¿Qué te hizo convertirte en... ¿Cómo te llaman? Hawk permaneció en silencio durante un largo momento, con sus ojos grises distantes. Durante la guerra, formé parte de una unidad especializada en interrumpir las líneas de suministro. Nos volvimos muy buenos en convertir campamentos enteros en un caos con solo unas pocas cargas bien colocadas y una sincronización cuidadosa. Después de la guerra, se encogió de hombros. Digamos que encontré un uso para esas habilidades que me permite dormir por la noche. Una conmoción en la calle los interrumpió. Más cuervos llegaban al salón. Sus caballos levantaban, y polvo en el crepúsculo. A través de los listones del establo pudieron ver a Diego Cortés desmontando, su revólver de empuñadura plateada capturando los últimos rayos de sol. «Es la hora», dijo Hawk. «Recuerda, espera a la primera explosión. Luego, muévete rápido.
Una vez que las cosas empiecen, sucederán rápidamente. Se volvió hacia Green. Vuelve a la mina. Prepárate para trasladar a las familias cuando lo oigas. Y Thomas, esta noche tu hija verá a su padre erguido de nuevo. Mientras los demás se alejaban en la oscuridad creciente, Hawk se enderezó el sombrero y se miró en el abrevadero de un caballo. El hombre que le devolvió la mirada parecía tranquilo, casi perezoso, como otro vagabundo que podría haber llegado al pueblo en busca de trabajo. Solo sus ojos, duros como el acero en la luz tenue, revelaban la verdad de lo que estaba por venir. Desde el bar llegaba el sonido de risas rudas y cristales rotos. El cuervo y sus cuervos celebraban lo que pensaban que sería otra victoria. No tenían forma de saber que su fiesta estaba a punto de convertirse en algo muy diferente. Hawk salió del establo y se dirigió a la calle, sus espuelas haciendo su familiar melodía suave contra la tierra apisonada. Era hora de asistir a una cena. El salón estaba lleno de cuervos nocturnos cuando Hawk atravesó las puertas batientes. El habitual olor rancio a whisky y tabaco se sentía en el aire, mezclado con el aroma de la carne que se cocinaba en la cocina. Todas las cabezas se volvieron para mirarlo mientras se dirigía a la barra. Sus pasos de bota se oían incluso por encima del estruendo de la conversación de borrachos. El cuervo estaba sentado en una gran mesa en el centro de la habitación, con su sombrero de plumas de cuervo apoyado sobre la mesa junto a una botella de tequila medio vacía. En persona, era aún más imponente de lo que sugerían sus carteles. De se busca, alto y de hombros anchos, con un rostro que podría haber sido atractivo si no fuera por la expresión cruel de su boca y la infame cicatriz que iba desde su ojo hasta su mandíbula. «¡Ah, el famoso John Smith!», gritó el cuervo, con una voz que se oía con claridad por encima del ruido. «O debería decir la sombra». Hizo un gesto amplio hacia una silla vacía frente a él. «Por favor, únete a nosotros. Tenemos mucho de qué hablar». Hawk se tomó su tiempo para responder, pidiendo un whisky a un Reed con aspecto aterrorizado antes de volverse hacia el líder de la banda. «Agradezco la invitación», dijo en voz baja, sin moverse hacia la silla que le ofrecían. «No, era una invitación», respondió el cuervo sin perder la sonrisa. Dos cuervos se colocaron a los lados de Hawk, con las manos apoyadas en las armas. «Considérelo una cortesía profesional entre hombres de acción. Después de todo, no todos los días recibimos a alguien de su reputación». Hawk tomó el whisky de Reed, asintió en señal de agradecimiento y finalmente se sentó en la silla que le ofrecían. Mientras se sentaba, notó que Sarah no estaba a la vista. Bien, Green había logrado esa parte del plan al menos. «Mi hermano me dice que eres bastante hábil», continuó el cuervo, sirviéndose otra copa. «Parece pensar que podría ser valioso para nuestra organización». «¿Yo?». Se inclinó hacia adelante, con sus ojos oscuros brillantes. «Creo que estás aquí por algo completamente distinto». «Solo estoy de paso», respondió Hawk, dando un pequeño sorbo a su whisky. A través de la ventana vio un movimiento. Martínez, moviendo sus barriles de pólvora para colocarlos en su sitio. El cuervo se rió. «Claro, siempre de paso. Dime, ¿por cuántas operaciones como la mía has pasado en el último año? ¿3? ¿4? «No sabría decirte», dijo Hawk. «No llevo la cuenta». «¿No?». La sonrisa de El Cuervo se volvió depredadora. «Pues yo sí, Carson City, Tombstone, Silver Springs. Cada vez llega un misterioso desconocido, cada vez se desata el caos, y cada vez el desconocido desaparece como el humo». Levantó su copa en un brindis fingido. «Un trabajo impresionante». Diego Cortés se acercó al hombro de su hermano y le susurró algo en español,
La expresión del cuervo no cambió, pero sus ojos se endurecieron. Parece que algunos de mis hombres han visto a tu viejo amigo Thomas Green merodeando por el campamento de la mina. Interesante, ¿no? Todos pensaban que estaba muerto. Hawk tomó otro pequeño sorbo de whisky. Afuera, el sol se había puesto por completo y aparecían las primeras estrellas. Ya casi es la hora. Hay muchos muertos andando por ahí estos días. Así es. El cuervo se levantó de repente y su silla rozó el suelo de madera. Dejémonos de rodeos, señor. Está aquí por la mina, por los trabajadores, quizá incluso por la plata, pero lo que no entiende es que esto no es como sus otras aventurillas. Este es mi pueblo, esta es mi gente. Es curioso, respondió Hawk, todavía sentado. No, recuerdo haber visto tu nombre en la escritura. La habitación se había quedado en un silencio sepulcral. Todos los cuervos estaban observando ahora con las manos en las armas. A través de la ventana, Hawk pudo ver más movimiento. Los habitantes del pueblo se dirigían silenciosamente hacia la herrería de Martínez, manteniéndose en las sombras. ¿Sabes lo que creo?, dijo el cuervo con una voz peligrosamente suave. Creo que no eres tan inteligente como crees. Creo que has caído en una trampa. Verás, sabía que alguien vendría al final. Los alguaciles del territorio, tal vez. O alguien como tú. Así que me preparé. Chasqueó los dedos y más cuervos aparecieron desde la cocina y el piso de arriba. Cuéntelos, señor. 40 hombres, todos leales, todos asesinos. Hawk finalmente se puso de pie, ajustándose el abrigo casualmente. Impresionante número, dijo. Debe de ser caro alimentar a todos estos hombres. Se ganan el sustento, gruñó el cuervo. Como tú podrías haberlo hecho, pero en lugar de eso, desenvainó su pistola a la velocidad del rayo, apretándola contra el pecho de Hawk. En lugar de eso, elegiste morir en un inútil intento de jugar a ser un héroe. El reloj de la pared dio las 9, justo a tiempo. Lo curioso de los héroes, dijo Hawk en voz baja, es que suelen ser una distracción. La primera explosión sacudió el salón, haciendo que vasos y botellas se estrellaran contra el suelo. Antes de que nadie pudiera reaccionar, se produjeron otras 2 explosiones en rápida sucesión. El cuervo se tambaleó, su arma cayó ligeramente, todo lo que Hawk necesitaba. En un movimiento fluido, golpeó el arma del líder de la banda a un lado y le clavó el puño en la garganta. El caos estalló cuando los Ravens se apresuraron a responder a múltiples amenazas. A través de las ventanas podían ver edificios en llamas y oír gritos en las calles. Cortés gritaba órdenes tratando de organizar a sus hombres, pero nadie sabía de qué dirección venía el ataque. En la confusión, Hawk se escabulló del cuervo, que jadeaba en el suelo. Justo antes de llegar a la puerta, se volvió. «Ah, y una cosa más», gritó. «Quizá quieras ir a ver cómo están tus rehenes en la mina. Probablemente ya hace mucho que se han ido». Los ojos del cuervo se abrieron como platos con comprensión y rabia, justo cuando la 4ª explosión iluminó el cielo nocturno. La verdadera batalla por Rattlers End estaba a punto de comenzar. La noche estalló en caos como estaba planeado. Pero incluso los mejores planes rara vez sobreviven al primer contacto con la realidad. Mientras Hawk salía del salón, una bala astilló el marco de la puerta a centímetros de su cabeza. El rugido lleno de rabia del cuervo se podía escuchar por encima del pandemonio, seguido de órdenes en español a sus hombres a fuego rápido. La calle se había transformado en una escena infernal. Los barriles de pólvora de Martínez habían hecho bien su trabajo, quizás demasiado bien. La oficina de análisis estaba en llamas y el fuego se propagaba más rápido de lo previsto. A través del humo y la confusión,
Hawk pudo ver a la gente del pueblo corriendo hacia la herrería mientras los Ravens se dispersaban en todas direcciones, tratando de responder a lo que pensaban que era un ataque coordinado desde múltiples direcciones. Pero algo no estaba bien. La multitud que se dirigía hacia la herrería era demasiado pequeña. ¡Cooper! Hawk agarró al antiguo capataz cuando pasaba corriendo. ¿Dónde están los demás? El rostro de Cooper estaba lleno de hollín. El cuervo tenía más hombres en la mina de los que pensábamos. Están reteniendo a algunas familias, usándolas como escudos. Green está atrapado allí arriba con ellos. Antes de que Hawk pudiera responder, el grito de Sarah Reed se abrió paso en el caos. Se dio la vuelta para ver a Diego Cortés, arrastrándola desde la oficina del Dr. Harris, con su revólver de empuñadura plateada presionado contra su sien. El médico yacía inconsciente, o peor, en el umbral de la puerta. ¡Sombra! Resonó la voz de El Cuervo desde la entrada del salón. El rostro del líder de la banda era una máscara de furia, con sangre goteando de donde el puñetazo de Hawk le había partido el labio. ¿Quieres jugar? ¡Juguemos! Disparó 2 tiros al aire. Escuchad todos. Mis hombres en la mina tienen órdenes. Por cada minuto que no reciba una señal, matarán a un rehén, empezando por la chica Green. Hawk se puso a cubierto detrás de un abrevadero mientras las balas llovían sobre la calle a su alrededor. La situación se estaba complicando rápidamente. El plan había contado con la sorpresa y la confusión, pero el cuervo estaba demostrando ser más despiadado y adaptable de lo esperado. «10 segundos, Sombra», gritó el cuervo. «Muéstrate, o la niña Reed muere primero. Luego empezamos con las familias de la mina». A través del humo, Hawk vislumbró a Samuel Reed salir corriendo del salón en llamas, con el rostro contorsionado por la angustia, mientras observaba a su hija forcejear en las garras de Cortés. El anciano alcanzó el arma de un cuervo caído. «Sir Reed, no lo haga», gritó Hawk, pero ya era demasiado tarde. Cortés vio el movimiento y disparó sin dudarlo. Reed se desplomó. El grito de Sarah de «¡Papa!» ahogó incluso el crepitar de las llamas. El momento se cristalizó para Hawk, trayendo consigo recuerdos que había intentado enterrar. Otro pueblo, otra noche de llamas, otro padre muriendo, frente a su hija. Había sido demasiado joven para ayudar entonces, demasiado asustado para actuar, pero no esta noche. «Última oportunidad, Sombra», gritó el cuervo. «O debería decirle a mis hombres en la mina que empiecen con la esposa de Thomas Green, hacer que él mire antes de matarlo también». Hawk cerró los ojos por un momento, recordando la carta de la señora Green, recordando la esperanza en los ojos de Sarah, recordando todas las veces que había visto morir esa misma esperanza en otras ciudades cuando la gente buena esperaba demasiado para actuar. «Muy bien», gritó levantándose lentamente de detrás del abrevadero. «Hablemos». El cuervo sonrió triunfalmente. «Suelten las armas. Todas». Hawk obedeció, y sus revólveres hicieron ruidos sordos en la tierra. A su alrededor, el fuego seguía extendiéndose, bañándolo todo en un resplandor infernal. «Ahora caminen hacia mí», ordenó el cuervo, lentamente. Cuando Hawk salió a la calle, percibió un movimiento en su visión periférica. El joven Chen, el hijo del tendero, se arrastraba entre las sombras con el viejo rifle de su padre. Detrás del cuervo, Martínez se colocaba con el último barril de pólvora, y en el tejado del salón en llamas vislumbró a Cooper con una madeja de cuerda. Todos esperaban su señal. Gente corriente dispuesta a arriesgarlo todo por una oportunidad de libertad. La misma elección a la que se había enfrentado de niño, viendo arder su propio pueblo. Pero esta vez sería diferente. ¿Sabes cuál? ¿Le fue tu error?, preguntó el cuervo mientras Hawk se acercaba con el arma apuntando a su pecho. ¿Pensaste que el miedo era suficiente? ¿Pensaste que unas pocas explosiones romperían la lealtad de mis hombres?
¿Pero el miedo? Se rió. El miedo es mi moneda de cambio, Shadow, y esta noche todos aprenderán lo que pasa cuando desafían. El monólogo del líder de la banda se vio interrumpido por un sonido que hizo que todos se quedaran paralizados. El sonido lejano pero claro de una campana de plata, la señal de emergencia de la mina. La expresión triunfante del cuervo se quebró. Esa no era la señal de sus hombres, lo que significaba... No, dijo Hawk en voz baja, permitiéndose una pequeña sonrisa. Mi error fue dejarte creer que todo esto era sobre mí. La noche estalló en un nuevo caos cuando comenzó la fase real del plan. No por parte del misterioso desconocido, sino por parte de la propia gente de Rattlers End, que finalmente había decidido en qué tipo de mundo estaban dispuestos a vivir. El tiempo de las tácticas y la planificación cuidadosa había terminado. Ahora solo iba a haber sangre y justicia en la noche del desierto. El eco de la campana de plata apenas se había desvanecido cuando sucedieron varias cosas a la vez. El disparo del joven Chen desde las sombras se fue desviado, alertando a los cuervos de su posición. La carrera de Martínez con el barril de pólvora fue vista, lo que lo obligó a ponerse a cubierto detrás de un carro en llamas. Y el intento de Cooper de crear una distracción desde el tejado se vio interrumpido cuando parte del salón en llamas se derrumbó bajo él. El cuervo se recuperó de su sorpresa con una velocidad aterradora. «¡Matadlos a todos!», rugió, disparando a Hawk, que se zambulló y rodó detrás de un barril de lluvia. El barril explotó en una lluvia de agua y astillas cuando más balas dieron en el blanco. Sarah Reed aprovechó su oportunidad en la confusión, clavando el codo en las costillas de Diego Cortés, pero en lugar de soltarla, la dejó inconsciente con la culata de su revólver de empuñadura plateada. «¡Hermano!», le gritó a el cuervo. «¡Tenemos que llegar a la mina!». Entre el humo y el caos, Hawk vio cómo su plan cuidadosamente trazado se desintegraba. El valor de la gente del pueblo estaba ahí, pero no coordinaban bien y no sabían cuándo actuar. Eran ciudadanos, no soldados, y se notaba. Una bala le rozó el hombro mientras corría hacia los revólveres que había dejado caer. Dos cuervos le cortaron el paso, obligándole a lanzarse a través de la ventana rota de la tienda. Aterrizó con fuerza sobre cristales rotos, sintiendo cómo le atravesaban el abrigo. «Ahora te tengo, sombra», se burló uno de los cuervos, que entró por la ventana tras él, pero había seguido demasiado rápido, sin comprobar las esquinas. Wei Chen salió de detrás de un estante con una cuchilla de carnicero y de repente el cuervo tuvo preocupaciones más inmediatas. Hawk aprovechó la distracción para adentrarse en la tienda en busca de otra salida. A través de la ventana, en trasera, pudo ver a el cuervo y a Cortés montando sus caballos, con Sara aún inconsciente colgada de la silla de Cortés. «¡Se dirigen a la mina!», gritó Cooper desde algún lugar de la calle. «¡Matarán a todos los rehenes!». Hawk finalmente alcanzó sus revólveres caídos, arrancándolos de la tierra justo cuando tres cuervos más irrumpieron por la puerta principal de la tienda. Dejó caer dos, pero el tercero hizo un disparo afortunado que lo alcanzó en el brazo izquierdo, haciéndolo girar contra un estante de productos enlatados. El dolor fue inmediato e intenso, pero ya había sufrido cosas peores. Lo que más le preocupaba era el sonido de cascos al galope que se iba apagando. El cuervo y Cortés escapaban con Sara dirigiéndose hacia la mina, donde el intento de rescate de Green claramente no estaba saliendo según lo planeado. «¡Martínez!», gritó agachándose detrás de un mostrador mientras más balas astillaban la madera a su alrededor. «¡El último barril de pólvora! ¡Llévalo al establo de los caballos!». Pero Martínez estaba inmovilizado y los Ravens restantes se estaban reorganizando.
y su confusión inicial daba paso a una violencia experimentada. Estos no eran bandidos comunes. Eran asesinos endurecidos que ya habían enfrentado el caos antes. A través de un hueco en la estantería, Hawk pudo ver cómo la calle se llenaba de más hombres de El Cuervo, atraídos por los sonidos de la lucha. La explosión que se suponía que debía bloquear su ruta de regreso desde el campamento no había ocurrido. Algo había salido mal en esa parte del plan. ¡Sombra! Era Doc Harris, agachado en el callejón detrás de la tienda. La esposa de Green recibió un mensaje. El rescate en la mina fracasó. El Cuervo tenía más hombres escondidos en los túneles más profundos. Ahora tienen a los dos grupos de rehenes. Hawk hizo una mueca, tanto por la noticia como por el dolor en el brazo. La situación se estaba deteriorando rápidamente. Su cuidadosa estrategia de dividir las fuerzas y realizar múltiples distracciones había fracasado. En lugar de dividir la respuesta de los cuervos, había dividido la eficacia de la gente del pueblo. Una enorme explosión sacudió la noche, pero no provenía de los barriles de pólvora. Los cuervos habían encontrado el almacén de municiones de Martínez y decidieron usar sus propias tácticas contra ellos. La explosión hizo que los habitantes del pueblo buscaran refugio, y su recién descubierto coraje flaqueó ante asesinos profesionales que ahora controlaban el caos en lugar de reaccionar ante él. ¡Retirada!, gritó Hawk a los habitantes del pueblo. ¡Id a la iglesia! No formaba parte del plan, pero los planes ya no servían de nada. Necesitaban reagruparse, pensar en algo nuevo antes de que El Cuervo llegara a la mina y convirtiera este contratiempo en una masacre. Podía oír la risa burlona de El Cuervo desvaneciéndose en la noche, llevada por el viento del desierto junto con el destino de Sarah y las vidas de todos los rehenes. El líder de la banda había descubierto su estrategia y probablemente había estado preparado para algo así desde Carson City. La herida de su brazo sangraba mucho y empezaba a marearse. La bala seguía allí y sentía que le estaba entrando fiebre. Había perdido sangre antes, había perdido peleas antes, había perdido a personas a las que había jurado proteger. Pero nunca así, nunca con tantas vidas en juego. Mientras los habitantes del pueblo se retiraban a la iglesia bajo el fuego, de cobertura de los pocos que aún tenían munición, Hawk sintió el peso de su fracaso presionando más fuerte que el dolor. Había subestimado a El Cuervo, sobreestimado el elemento sorpresa, y ahora Sarah Reed, la familia Green y todos los demás rehenes pagarían el precio. A menos que, a través de la bruma del dolor y el humo de las armas, comenzó a formarse un nuevo plan. No uno inteligente con múltiples fases y una cuidadosa sincronización. No una obra maestra estratégica de distracción y caos. Algo mucho más simple, mucho más peligroso y probablemente suicida. Pero primero tenía que sobrevivir a los siguientes minutos mientras los Ravens se acercaban a la tienda. Sus botas crujiendo sobre cristales rotos mientras se movían para rodearlo. La noche aún no había terminado, pero estaba a punto de empeorar mucho, mucho. El sótano de la iglesia estaba oscuro, iluminado solo por unas pocas linternas dispersas. Doc Harris trabajaba en el brazo de Hawk a la luz parpadeante, buscando la bala mientras Cooper y Martínez vigilaban arriba. Los sonidos de los Ravens que registraban la ciudad se filtraban a través de las tablas del suelo. «Quédate quieto», murmuró Doc, hurgando más profundamente con sus forceps. La bala se ha clavado en el hueso. Hawk no se inmutó. Sus ojos grises se centraron en algo distante. La fiebre estaba aumentando, pero su mente permanecía lúcida, centrada en el nuevo plan que se formaba en sus pensamientos. Tenían tal vez una hora antes de que El Cuervo empezara a matar rehenes en la mina. «Ya está»,
dijo Doc, extrayendo finalmente la bala con un sonido húmedo. Mientras comenzaba a coser la herida, miró el rostro de Hawk. «Te han disparado antes, muchas veces». No era una pregunta. Las viejas cicatrices eran visibles incluso con la poca luz. Un mapa de batallas pasadas grabado en la carne. «Gajes del oficio», respondió Hawk en voz baja. «Estas heridas», continuó Doc, con sus dedos experimentados trabajando rápidamente, «cuentan una historia. Esta de aquí, sable de caballería. Este patrón de quemaduras, fuego de cañón, o a corta distancia. No eras un soldado cualquiera durante la guerra, eras algo más». Hawk permaneció en silencio mientras el médico terminaba su trabajo. Sobre ellos podían oír a Martínez dando instrucciones a los habitantes que quedaban y que habían llegado a la iglesia, tal vez 20 en total, de un pueblo de cientos. «Necesito papel», dijo Hawk de repente, «y tinta, y alguien que conozca perfectamente la distribución de la mina». Cooper bajó las escaleras con el rostro sombrío. «Los cuervos se han retirado a la mina. Están colocando hombres a lo largo de la cresta. No hay forma de acercarse sin ser vistos». «No nos vamos a acercar», respondió Hawk, aceptando un bolígrafo y papel de Doc. «Vamos a caminar justo al frente». Los demás lo miraron como si hubiera perdido la cabeza. Quizá la había perdido. La fiebre estaba empeorando definitivamente, pero el plan se estaba cristalizando con una claridad ardiente. «Cooper», dijo, empezando a dibujar, «háblame de los túneles más profundos, en los que tenían a hombres escondidos». El antiguo capataz se inclinó sobre el mapa tosco que tomaba forma en el papel. «Hay toda una red ahí abajo desde los primeros tiempos. La mayoría fueron abandonados cuando las vetas de plata se agotaron, pero se conectan al pozo principal aquí, aquí y aquí». Señaló diferentes puntos. «Así es como nos sorprendieron durante el intento de rescate». «Y el pozo de ventilación. Sale detrás de la oficina de análisis, como habíamos planeado, pero ahora lo estarán vigilando». Hawk asintió, añadiendo más detalles a su dibujo. «El almacén de dinamita. ¿Dónde está?» Cooper abrió mucho los ojos. «No puede hablar. En serio, un disparo perdido ahí abajo derrumbaría toda la montaña». «Exactamente». El sótano quedó en silencio, excepto por el rasguño del bolígrafo de Hawk y el sonido lejano de los cuervos llamándose unos a otros en la oscuridad exterior. Finalmente Martínez habló desde las escaleras. «Incluso si pudiéramos llegar a la dinamita, incluso si pudiéramos colocarla sin que nos atraparan, estás hablando de derrumbar parte de la mina, con rehenes dentro». «No», dijo Hawk, terminando su boceto. «Estoy hablando de hacerle creer a el cuervo que vamos a derrumbar la mina. Es inteligente, tiene experiencia, habrá pensado en todo, excepto en lo único que ningún hombre en su sano juicio haría». La comprensión comenzó a aparecer en sus rostros mientras Hawk explicaba su plan. Era simple, brutal, y se basaba en que la mayor fortaleza del cuervo se convirtiera en su debilidad, su inteligencia táctica. «Necesitaremos pólvora», continuó Hawk. «Esta vez no para explosiones, sino para otra cosa. Y necesito todos los espejos que puedas encontrar en la ciudad, además de un cuerno de carnero u otro cuerno hueco si alguien tiene uno». El doctor Harris sacudió la cabeza con asombro. «Vas a jugar con sus expectativas. Hazle creer que estás haciendo una cosa mientras en realidad haces algo mucho más simple», terminó Hawk. Se puso de pie y se probó el brazo herido. Los puntos aguantaban, aunque el fuego atravesaba la herida. «Cooper, elige a 3 hombres que se muevan en silencio y conozcan los viejos túneles. Martínez, necesito que reúnas suministros específicos». Les entregó una lista a cada uno. «¿Y nosotros qué?», preguntó Doc. «Preparaos para tratar a los heridos».
Habrá muchos antes del amanecer. Hawk revisó sus revólveres, contando las municiones que le quedaban. No eran suficientes, nunca lo eran. Y necesito que alguien me ayude con una cosa más. El joven Chen salió de las sombras donde había estado escuchando. En sus manos sostenía el viejo rifle de su padre. «Puedo ayudar», dijo en voz baja. «Sé lo que hay que hacer». Hawk estudió al chico por un momento, viendo el mismo acero que había visto en otros ojos jóvenes, hacía mucho tiempo. «Es peligroso». «También lo es vivir así», respondió Chen con sencillez. Afuera, la noche se había vuelto más tranquila, la calma antes de la tormenta. Arriba, en la mina, el cuervo se sentiría confiado, pensando que había ganado, pensando como un genio táctico, considerando todos los ángulos, preparándose para cada posibilidad. Pero algunas posibilidades eran demasiado descabelladas como para prepararse para ellas. A veces, el plan más simple era el que nadie esperaba, precisamente porque era suicida, y a veces eso lo convertía en el único plan que podía funcionar. Hawk miró los rostros decididos que lo rodeaban: un médico, un capataz, un herrero, un niño chino con un viejo rifle. No eran soldados, no eran asesinos, solo gente que finalmente había decidido que ya era suficiente. «Pongámonos a trabajar», dijo. «Tenemos mucho que hacer antes del amanecer». La oscuridad del amanecer envolvía el desierto mientras Hawk caminaba solo hacia la entrada de la mina, con las manos levantadas en aparente rendición. Docenas de cuervos se alineaban en la cresta de arriba, con sus rifles apuntando a su figura que se acercaba. La herida en su brazo palpitaba con cada paso, pero sus ojos permanecían fijos en su objetivo. El cuervo, de pie en la entrada de la mina, con Diego Cortés a su lado. «Así que», gritó el cuervo, con su voz que se transmitía fácilmente en el aire tranquilo de la mañana. La gran sombra finalmente se rompe. Detrás de él, Sarah Reed yacía inconsciente, custodiada por dos cuervos. «Tiren sus armas y vengan». Hawk obedeció y sus revólveres cayeron al suelo. A medida que se acercaba, pudo ver a los rehenes, hombres, mujeres y niños, apiñados bajo vigilancia cerca del pozo de la mina. Thomas Green estaba entre ellos, con la cara ensangrentada, pero los ojos alerta, observando cada movimiento de Hawk. «¿Sabes lo que me desconcierta?», dijo el cuervo cuando Hawk llegó hasta ellos. «Un hombre con tu experiencia, tu reputación. Seguro que sabías que esto fracasaría. Entonces, ¿por qué intentarlo? Quizá no soy tan inteligente como la gente cree», respondió Hawk con calma. El cuervo se rió. «No, hay algo más». Estudió a Hawk de cerca. «Querías que te capturaran, lo que significa». Entrecerró los ojos. «Este es otro truco. Registradle», ordenó a sus hombres. Dos cuervos registraron a Hawk sin contemplaciones, sin encontrar nada más que sus heridas y su piel caliente como el fuego. De repente, un destello de movimiento llamó la atención del cuervo. Un destello de luz desde la cresta frente a sus hombres. Luego otro y otro. «¡Señales!», gritó. «Están posicionando hombres allí arriba. Diego, toma la mitad de los hombres y...» La mañana estalló en caos, pero no desde la cresta. El joven Chen había hecho bien su trabajo con los espejos, creando señales fantasma mientras la acción real venía de abajo. Cooper y sus hombres, moviéndose a través de los viejos túneles, habían colocado las cargas de pólvora negra exactamente como habían planeado, no para derrumbar la mina, sino para crear una pared de humo y confusión. Cuando las cargas estallaron, se oyeron cuernos de carnero desde múltiples direcciones. Los hombres de Martínez creaban la ilusión de una fuerza mayor.
Los cuervos en la cresta se volvieron para enfrentarse al ejército fantasma con la atención dividida. Pero Hawk no estaba prestando atención a nada de esto. En el momento en que detonó la primera carga, se dejó caer y rodó, sacando una Derringer que había escondido en su bota, el único lugar que los Ravens no habían revisado. Su primer disparo alcanzó a Diego Cortés en el pecho antes de que el hombre pudiera levantar su revólver de empuñadura plateada. Sin embargo, el cuervo fue más rápido. Su arma pareció materializarse en su mano cuando disparó a Hawk. Pero Hawk ya se había movido, lanzándose hacia Sarah Reed mientras los rehenes se dispersaban en la confusión. Su segundo y último disparo de Derringer se fue desviado porque el dolor de su brazo herido le hizo perder la puntería. «Inteligente», gritó el cuervo en medio del caos. «Pero no lo suficiente». Levantó su arma para disparar a los rehenes que huían. Lo que sucedió a continuación se debatiría en los salones de todo el territorio durante años. Algunos decían que Hawk se movía más rápido de lo humanamente posible. Otros afirmaban que el arma del cuervo falló. Pero la verdad era más simple. En su determinación por demostrar que era más inteligente que todos los demás, el cuervo había olvidado la regla más básica de los tiroteos. Nunca apartes la vista de un enemigo herido. El tackle de Hawk atrapó a el cuervo por la cintura, haciendo que ambos rodaran hacia el pozo de la mina. El arma del cuervo salió volando mientras forcejeaban en el polvo. A pesar de su herida y la fiebre, Hawk igualó golpe a golpe al líder de la banda. ¿Por qué?, jadeó el cuervo mientras luchaban. ¿Por qué arriesgarlo todo por esta gente? La respuesta de Hawk fue un cabezazo que hizo retroceder tambaleante a el cuervo. Porque alguien tiene que hacerlo. El líder de la banda sacó un cuchillo y lo blandió con violencia. «Te mataré lentamente por esto», gruñó. «Te haré ver cómo destruyo todo lo que tú». Sus palabras se cortaron en un gorgoteo, cuando Hawk le agarró la mano con el cuchillo y se lo clavó en el propio pecho. Los ojos del líder de la banda se abrieron de par en par con incredulidad mientras caía. A su alrededor, la batalla terminaba tan rápido como había comenzado. Los cuervos, con su líder caído y sus rehenes escapados, comenzaron a rendirse ante los habitantes armados que emergían del humo. Thomas Green había encontrado a su esposa e hija. Doc Harris estaba atendiendo a Sarah Reed. Hawk se arrodilló junto al moribundo el cuervo. «Tenías razón en una cosa», dijo en voz baja. «No soy tan inteligente como la gente cree. A veces el plan más simple es el mejor. Seguir levantándose hasta que los hombres malos se queden en el suelo». Cuando el sol salió sobre Rattlers End, iluminó una ciudad transformada. Los cuervos fueron capturados y los rehenes se reunieron con sus familias. Samuel Reed había sobrevivido a sus heridas y ya hablaba de reconstruir el salón. La mina reabriría, esta vez propiedad de los propios habitantes de la ciudad y gestionada por ellos. Hawk rechazó sus ofertas de quedarse, de ayudar a reconstruir. A medianoche, su caballo estaba ensillado y sus heridas recién vendadas por el doctor Harris. «¿Alguna vez te estableces?», preguntó Sarah Reed mientras le traía provisiones para el viaje. «¿Encuentras un lugar al que llamar hogar?». Hawk se ajustó el sombrero mirando al desierto. «Este es mi hogar», dijo simplemente. «Donde quiera que la gente necesite ayuda». Mientras cabalgaba bajo las estrellas, Young Chen lo vio partir y le preguntó a su padre, «¿Lo volveremos a ver?». Wei Chen sonrió. «Quizás, cuando otro pueblo necesite una sombra que les muestre su propia fuerza». Y así nació otra leyenda en el territorio, no solo la del sombra que trajo la justicia, sino la de la gente común que encontró su valor en la hora más oscura antes del amanecer. En cuanto a Hawk, siguió cabalgando, siguiendo los susurros de otros pueblos necesitados, otros males que corregir.
Para algunos hombres, la paz no se encuentra en establecerse, sino en levantarse. Detrás de él, las luces de Rattlers End centelleaban como estrellas caídas a la tierra, cada una representando a una familia durmiendo segura por primera vez en años. Y para Hauke eso fue suficiente. A continuación tienes 2 historias destacadas más en tu pantalla. Si esta da en el blanco, no querrás perderte estas. Solo tienes que hacer clic y echarles un vistazo. Y no te olvides de suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras publicaciones.